Así estábamos volviendo de la pausa, estábamos escuchando a los Ratones Paranoicos haciendo Lo que doy. Y no es casualidad que estábamos escuchando a los Ratones Paranoicos, porque hoy, como bien habíamos anunciado en las redes y como habíamos comentado en el día de ayer, vamos a hablar de la cultura de la cancelación. Y Temazo. el señor Juan Sebastián Gutiérrez, más conocido como Juanse, fue canceladísimo. Y aún así subsistió porque estábamos en una etapa quizás de post-cancelación. Pero bueno, eso como vamos que, a ver. viste, igual pasa muchas veces de que después de un tiempo uno dice como, a este no había que quererlo, pero ¿por qué era? Como que se te va el motivo, pero te queda el... No me acuerdo, algo pero está hizo, mal. pero no me acuerdo qué Ya era. me voy a acordar qué fue lo que hizo. Vamos a ver un poquito. Busqué un par de fuentes y un par de cositas y me anoté algunas para recordar también. Cancelar, esto, definición de la RAE. RAE que también, es, según una parte de la sociedad, también es una institución bastante cancelada. Sí, bastante polémica. Pero bueno, también quizás es polémica en cuanto a ver cómo funciona. Y es la RAE, la Real Academia Española, funciona a través de una lengua viva, digamos, investigando una lengua viva. Sí, Como sí, no que es está en constante cambio y hay que ir o adaptándose o quedándose atrás. Y quizás lo que hace es ir regulando lo que va apareciendo. Entonces, tarde o temprano, por la forma de hablar, si, por ejemplo, el lenguaje inclusivo se termina convirtiendo en un habla cotidiano común de la Argentina, va a poner argentinismo de tal cosa y chao, Sí. arriba. Y si se hace en Se termina mundial, en lo va a serio. modificar y fue. Sí, sí. Lo que pasa es que obviamente viene corriendo de atrás y con cosas que se han logrado imponer. Así que bueno, yo me mantendría por ahí medio de lejos de la RAE. Pero bueno, como medio de consulta, Sí, lo busqué. sí. Y cancelar viene del latín cancellare, que quiere decir, tiene tres acepciones distintas. La primera es anular una cita, un billete, una cuenta bancaria. La segunda es pagar o saldar una deuda. Y la tercera, atención acá, es borrar de la memoria, abolir o derogar algo. Y aquí está el eje de la cuestión. Vamos yo a leer un cachito de lo que fue un informe que hizo la revista Anfibia, que en un artículo que se llamó El virus de la cancelación. La cultura de la cancelación se popularizó en tiempos de cuarentena y de una interacción social apenas mediada por pantallas. Consiste en quitarle apoyo virtual a figuras públicas y marcas que hayan hecho algo objetable. Es pariente del escrache y del boicot. Pero, ¿qué pasa cuando se aplica fuera de contextos como, por ejemplo, la demanda de justicia social por violaciones a los derechos humanos? El nuevo punitivismo, facilitado por el acceso a las tecnologías y el imperativo felicista, cuya moral nos obliga a una vida sin desacuerdos, errores ni dolor, a como dé lugar. Así era la introducción directa de este artículo que hizo la revista Anfibia. ¿De qué se trata este fenómeno? Se entiende por cultura de la cancelación a una práctica popular que consiste en quitarle apoyo, especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales, después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. Cuando alguien o algo está cancelado, se descarta, se deja de ver, se deja de escuchar, se desclasifica, se aísla, se abandona, se niega, se deja de consumir hasta que eventualmente puede o no desaparecer. Este artículo claramente ya venía en la etapa de lo que se decía, digamos, de la post-cancelación. Sí, Hubo un sí. momento donde la cancelación tuvo una avance muy fuerte por parte de mucha gente. Obviamente hay gente que siempre a la cancelación la ve y la ha mirado desde lejos y demás. Pero hubo mucha gente que participando de lo que fue el fenómeno de la cancelación también después lo fue abandonando. Porque empieza a tener distintas falencias dentro de lo que es. Porque generalmente parte de una buena intención. Ahora, no todas las medidas que se toman partiendo de una buena intención a veces son las correctas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los problemas y los conflictos que tiene la cancelación es que iguala el accionar, digamos, es el mismo. Claro, igual para a todos. cancelados. Igual a los digamos. cancelados, todos los cancelados. Entonces, una persona dijo, no sé, por ejemplo, Calamaro yendo a una corrida de toros, cancelado por maltrato animal, ¿no? Y en el mismo caso,
Cristian Aldana, que es ex vocalista del Otro Yo, que hoy en día está preso por una causa de abuso sexual, también está cancelado. Queda como... Sí, los iguala, básicamente. Equipara a dos personas que hacen hechos que, si bien pueden ser repudiables, o sea, bueno, uno es absolutamente repudiable, el otro también, y el otro no cabe ninguna, porque es directamente un delito. El otro hay un debate cultural también en el medio, entonces ahí entramos en una zona de grises donde el maltrato animal está presente. Claro, pero estaba haciendo algo totalmente legal. Y obviamente el maltrato animal es totalmente repudiable, pero bueno, también entra en una zona de grises donde la cultura del lugar y un montón de cosas. Y equipara las mismas situaciones, donde también no es lo mismo, incluso en muchos casos, declaraciones totalmente desafortunadas, que eso también veíamos con lo que era el fenómeno de que lo que pasó con Cordera. Sí. Sus declaraciones son totalmente repudiables, pero la cancelación lo pone en el mismo lugar a Cordera que, por ejemplo, a Cristian Aldana. Sí. Que no es lo mismo el dicho que el hecho. No. Hay un largo trecho, decía el viejo dicho. Entonces, con muchas de estas cuestiones, la cancelación de a poco se fue poniendo también en discusión. Y aquí entró con un informe que hizo Telam, se llamaba Cancelación, una tendencia que avanza y asume formas peligrosas de impugnación sobre obras y autores. ¿Por qué? Porque la cancelación, esto como muchos de los fenómenos que empiezan a suceder, parten desde una buena intención y muchas veces a través del anonimato de las redes y de una masificación se empiezan a salir de control y también se empiezan a encontrar en grupos mucho más radicalizados, donde las llevan a un extremo. El escritor y crítico de arte Daniel Molina dice: la cancelación es hija del escrache fascista que inventaron los militantes que seguían a Mussolini hace un siglo para aterrorizar a cualquiera que se pusiera en su camino hacia el poder. Y el escrache fascista es hijo de las hogueras de la Inquisición medieval. Es una misma familia de violencia, siempre según el estilo de la época. Se escracha, se quema o se cancela a los enemigos, entre comillas, religiosos, culturales, morales, políticos o todo esto junto por lo general. Aquí vamos a una situación que suena un poco, un tanto exagerada. Obviamente no es lo mismo una hoguera y no es lo mismo un ataque masivo que una cancelación. Hay que dejar de seguir y de escuchar a X personas. Pero también nos lleva a esta situación de medieval de la Inquisición, donde también muchas cancelaciones partieron desde denuncias totalmente anónimas, por ejemplo, por cuentas de Twitter con un huevito, o sea, empezaron a surgir desde lugares que no tenían, no digamos un respaldo de pruebas y demás, porque obviamente entramos en un mundo que es muy oscuro también, porque después entramos en justificaciones como las de Brancatelli de ayer. Raro. Pero sí, es bastante rari. Pero sí sucede que una cosa son las declaraciones, o sea, las denuncias desde un nombre, y otra cosa son las denuncias anónimas. Que eso también sucedió y pasó cuando vimos el famoso, cuando fue la movida del escracho al macho escracho. Sí, después de la denuncia de Telma. Después de la denuncia de Telma Fardín, donde empezaron a haber listas también, que empezaron a suceder, bueno, que incluso pasó acá en la ciudad de Las Flores, donde pasaba esto, había una lista entera. Y no es lo mismo Pepito, que tocó un culo en un boliche, que está mal, es pésimo, y es totalmente condenable, que una persona que cometió un abuso. Sí, no. O sea, un abuso mucho más grave. Entonces, equipararlos y ponerlos al mismo nivel... sí, o que por ahí, con la buena intención de decir, che, avisémosle al lado que todos estos son una porquería. Son una porquería, son malas, sí. Por ahí también estás compartiendo una lista que vos no sabés ni de dónde salió, por decirlo, no sé si se compartía la lista, no tengo idea. Pero digo, como que uno también, con una buena intención, o con la intención también de, por ahí, desde el feminismo, de ya estar harto de todo, de decir, bueno, pelearé con todo lo que camine porque estoy enojada, por ahí puede suceder de que caiga gente que nada que ver o no saber lo que uno está repitiendo, cosas así. Claro. Bueno, ese es uno de los conflictos que tiene la cultura de la cancelación, y es que parten de casos que son totalmente comprensibles,
de casos que uno Sí, no tiende pone a en duda. apoyar y a no poner en duda, y en medio de esa, en la vorágine de un nuevo fenómeno, empieza a caer cualquier cosa y empieza a enturbiar esas aguas, donde el motivo inicial fue un motivo sumamente válido y un motivo que, o sea, parten desde un lugar positivo, digamos. Sí, siempre como desde una busquemos- denuncia real y una buena intención, Claro. pero después a veces se desvirtúa un poco. Y eso es lo que empezó a pasar, porque la cancelación de decir, bueno, este músico hizo tal Tal delito o tuvo tal conducta repudiable, eso se empezó a llevar incluso en retroactividad y se empezó también a profundizar en un montón de cosas mucho más complejas, donde, por ejemplo, se empieza a profundizar en la ficción. Y en algo que hablábamos también en un bloque anterior, donde no poder separar la ficción de la realidad. Y esto es algo que dice la escritora Ariana Harwicz, que es autora de la novela Degenerado, donde el narrador asume la identidad de un hombre que ha sido detenido y juzgado por violar y matar a una nena. El narrador de la novela, una novela oscura, fuerte Turbia. y tremenda y turbia, pero que, como siempre, la ficción, estamos tan acostumbrados al formato hollywoodense que a veces nos cuesta Sí, meternos. como que es malo y es el personaje. Y es el personaje principal. Y la que lo escribe es una autora, que es una mujer. Sí. O sea, es una ficcionalización completa. Es completamente ficción. No hay lugar a otra cosa a porque no decir, es un bueno, hom- el que lo escribió, no, porque ni siquiera Claro, es. el que escribió está contando en realidad Sí. algo que tiene guardado de una Sí, fantasía sí, dentro no. de su ser. No, vamos a una ficción absoluta. Y este título tuvo un problema muy grave para lograr traducciones y ediciones en Claro. distintos lugares del mundo, porque Sí, nadie sí. se quería comprometer. Nadie le quería con poner esto. un nombre a eso con su firma. Claro, había una condena hacia lo que hacía el personaje de ficción. Cuando, obviamente, es la idea, y la idea es Sí, pero también conmover. debe ser la idea de la autora, porque si La no, idea no de lo la haría. autora es conmover, y la idea de la autora es poder contar un relato desde un personaje que es el malo absoluto. Pero bueno, una cosa es que la historia produzca indignación dentro Sí, del sí, mundo y de la otra ficción, cosa es que no y otra cosa es que la gente te se enoje enojes con el la libro autora y con le la digas autora. que es mala por Claro. lo que escribió. Ahí es el punto. Y ella decía, esa lógica perversa de la que nadie se salva. Muchos en Estados Unidos han acusado a otros de hacer obras homofóbicas, de apropiación cultural, de supremacía blanca, transfobia, etc. Recuerdo el caso de un autor que sacó una novela sobre su experiencia gay y lo acusaron de mercantilizar y negociar con la identidad gay sin ser él del todo gay. Y tuvo que autocancelarse. Y entonces, claro, es una persona que está contando su experiencia Sí. propia, en primera persona. Y lo que están diciendo, o sea, una de las cosas que legaron era que estaba metiéndose en la representatividad de otras minorías, porque él en realidad no era gay, porque tuvo una experiencia, quedó También, ahí. perdón que te corte, pero columna aparte, programa aparte, tendríamos que tratar el tema de la sexualidad de otro, tipo, ¿quién es uno para decir qué tan Claro, no- qué tan mirá, vos la cual verdad, X cosa es el otro no sos o tan- la otra persona? tu sexualidad no es tan así porque... Claro, porque lo digo yo. Lo digo yo desde otro lugar. Creo que incluso ahí estamos viendo cómo la cancelación empieza a ser una serpiente que se muerde la cola. Porque le están diciendo a una persona, vos no sos quien para hablar de esta sexualidad. Claro, pero yo hablo de la pero yo hablo tuya. de la tuya. Yo hablo de que vos no sos tan gay. Con lo cual, ahí empiezan a entrar en un mundo, en una nebulosa, donde todo se contradice entre sí y empieza a desactivarse un poco los mecanismos del mundo de la cancelación, porque hay veces que llega un punto en donde algo que en un principio y hasta cierto nivel tenía sentido, como diciendo, bueno, esta persona hizo algo totalmente repudiable, no lo consumamos, o tal marca tuvo una campaña donde denigra a la mujer, donde sexualiza al niño, donde lo que fuere, no lo consumamos. Hagamos esto en modo de protesta, se extrema hacia un punto donde Sí, se también empieza- creo yo que se mezcla se un poco desvirtúa. todo, como que ya llega un momento en el que lo que decíamos hoy, hay cosas que se cancelan y no sabes bien por qué. El cancelado dice lo soluciona la justicia, pero sabemos que la justicia, o sea,
en casos reales a veces no actúa, entonces como que también deja el bache de decir, no, la condena social no, pero la justicia, si te sentás a Ahí esperar hay la un punto justicia, clave. también como, por ahí si fuera más eficaz, uno no tendría que andar escrachando a nadie, como que es todo un lío. Pero ahí hay un punto clave también, que es la famosa la condena social. Sí, ¿Qué? que creo que la cancelación arranca como que es hija de la Es hija de la condena social. Pero la condena social también muchas veces no es suficiente. Porque una condena social, mientras la persona no tenga que comparecer ante la ley, que responder con sus bienes, con su libertad y demás, tiene sus límites. Porque las condenas sociales suelen suceder por grupos sociales. Sí, y no todo el mundo. no suelen ser las mismas personas que... El grupo social que condena a otra persona por sus actos, En teoría no es el mismo que lo avala No es en el mismo- general, entonces como que ni se entera. entonces no afecta en realidad a la vida de la persona en muchas... O sea, hay casos en los que sí, hay casos en los que no, pero en líneas generales no afecta. Otro de los testimonios que tenemos de Telam, la ensayista y curadora Andrea Giunta, dice: si esto significa eliminar de la historia a los pedófilos, abusadores, violadores, muy probablemente dejaría los museos y los estantes de las bibliotecas vacíos. Miedo, Una silencio. frase tremenda. Miedo y también una realidad. Que en parte creo que llama a dos cosas a la vez. Primero, a revisar. O sea, si bien esta frase, también tenemos que pensar de cómo, a quiénes ponemos en pedestales y cómo está esta cosa que, bueno, hoy preguntamos en redes, que era de separar la obra del artista. Sí, tal cual. Lo cual muchas veces se complica y mucho más se complica en los tiempos que corren. Porque Sí, y no sé si es la manera de decirlo, pero también en las personas que como que están vivas, digamos. Porque si Claro. vos decís, bueno, me gusta la música de tal, pero ya no lo puedo ir a ver o pagar una entrada, por hablar de músicos, que hay muchos cancelados. Claro, en los músicos está lleno. Sí, sí, por eso... Y también muchas veces sucede que las varas morales, no es lo mismo las varas morales de la actualidad, no podemos, digamos, medir... por ejemplo, no sé, pongamos por el caso de un hombre mayor, un adulto, en pareja con una adolescente Lo de hablamos, 16 años. no sé si lo hablamos al aire o fuera del aire, por eso no lo quería decir. Creo que fue acá. Fue acá ayer o antes de ayer. Ayer que fue eso, con o sea, el caso también de es Maradona. como si vos decís que o sea, hoy en día que una persona de 40 años se case o mantenga relaciones con una menor, es ilegal, repudiable, 16 es un años. violador, tiene que estar preso. Tenemos el caso de Maradona. Claro. Ayer. Era en ese Maradona sentido. teniendo 40 con una Ahora, chica de 16 años. si buscas todos los 1800, próceres que figuran en la historia, Claro. lo hicieron todos. Y ¿qué vas a decir? San Martín era Era o sea, una como realidad, raro. era una realidad de época y de esa cultura. Entonces, volver a cancelar en retroactividad es no queda terminar nadie, nunca. O sí quedan, capaz, no sé, mujeres que no se les conoce el nombre por la misma historia. Entonces es como, bueno, mañana no tenemos próceres. No Claro, tenemos, pero es también raro. lo que nos lleva es un poquito a revisar. También creo que esta frase, que es un poco choqueante, lleva a revisar quiénes están en nuestros Sí, o por ahí panteones revisar de la historia ídolos. para no volver a cometer los mismos errores, para darnos cuenta quiénes faltan o ciertas conductas que no es tan bueno que se repitan, no están buenas, perdón, que se repita, pero no para decir, bueno, hago una cruz a toda la historia y arrancamos el Y tampoco 2021. se puede borrar, a- claro. no. Y también hay una parte de esto que es negar parte de esa historia también y de esos consumos culturales, es cerrar caminos que nos conducen a la cultura que tenemos hoy en día, no respecto a la persona y a endiosar su figura No, humana, no, tal cual. sino a, no sé, su obra puntualmente. Sí, sí. De hecho, esta mujer, Andrea Giunta, que es la ensayista y curadora que decía esta frase tan oscura y tan contundente, dice: voy a seguir viendo películas de Woody Allen y de Polanski y por supuesto seguiré leyendo a Foucault. Esa es mi decisión personal. Y aquí hay algo que desata otra cosa, que es la decisión personal. La cancelación es una decisión personal que se une a una decisión colectiva. Pero decíamos, eran de círculos sociales, Sí, sí, no, de grupos. de grupos, y que al ser la cancelación una decisión personal, es algo que está sumamente limitado. ¿Nos ponemos de acuerdo para cancelar? Sí. ¿Quiénes?
bueno, una determinada Sí, cantidad de sí. personas. Imaginémonos que no nos podemos poner de acuerdo Sí, en cosas mucho en cosas más que son mucho más... importantes. Sí, o quizás de decir, no sé, cómo manejar ciertos destinos del país, de qué va a pasar, no sé, Sí. de si va a haber clases o no va a haber clases. No se Mucho pueden menos poner de acuerdo dirigentes Con un artista de que decir, dijo che, una machiruleada. seguimos escuchando o no a este artista que dijo que, no sé, las mujeres tienen que cocinar. Qué sé yo, hay alguien que por ahí va a decir, mirá, hay cosas más importantes. Claro. No sabía, mira, la verdad no conocía a este artista. También van a empezar a suceder ese Sí, tipo de tipo, cosas. hay gente que es como, el que dijo tal pavada, y vos decís, no sé quién era. Claro. Hasta que lo empezaron a bardear en redes sociales, no sabía quién Bueno, era. creo que imaginemos que, por ejemplo, hoy en día, si pensamos personajes cancelables de la cultura nacional, si decimos, bueno, Cacho Castaña, una persona súper cancelable, que Recho está canceladísimo, bueno, se murió ahora encima también todo. Seguramente hablamos con adolescentes que no tienen ni idea quién es Cacho No. Castaña. Entonces es como, tipo, hay que cancelar a Cacho Castaña. ¿A quién? Entonces también es algo que es muy de nicho, la cancelación. Bueno, volviendo a decir, cómo comparar y cómo el castigo, hay veces que llega y no llega a personajes que cometieron distintos niveles o sea, que cometieron hechos de Sí, distinta directamente gravedad. algunos cometieron delitos y otros dijeron una barbaridad, pero que legalmente no es un delito decir. O sea, decir una barbaridad. Yo por ahí prefiero no escucharte, pero Claro, no es un delito. mirá, después de que la barbaridad que acabas de decir, no pienso escuchar nunca más tu música. O, mira, después de la barbaridad que acabas de decir, no pienso escuchar nunca más tus declaraciones. Claro. Pero También eso no es lo mismo que un es un delito. debate. También eso es un debate que habíamos abierto hoy en redes. Y como hay veces que ¿cómo no me sale la palabra? Las consecuencias, ahí estaba, cómo llegan a veces en distintos lugares. Y en este caso, tengo un caso para equiparar, que es el de Juanse, con quien hablábamos, de quien arrancábamos escuchando antes, mientras veníamos hacia este artículo, y de Ricardo Iorio. Sí. Ricardo Iorio tuvo dichos completamente desafortunados en un montón de oportunidades y fue canceladísimo en varias ocasiones. Y fue dado de baja como la persona que iba a cantar el himno en el primer partido de la selección con público. Lo cantó Jimena Barón. Lo terminó cantando Jimena Barón al himno. Jimena Barón terminó siendo el show de cierre. Lo terminó cantando un cantante de cumbia de Santafesina. Es verdad, pero era Sí. ese mismo partido. Pero era ese mismo partido, el partido donde terminó cantando Jimena Barón. Iba a cantar el himno Ricardo Iorio y decidieron bajarlo porque había tenido dichos polémicos y demás y quedó afuera. La cancelación alcanzó a castigar de alguna forma a Ricardo Iorio por sus dichos sumamente polémicos y muy agresivos, subiendo el tono de agresividad en los últimos tiempos. Sí, sí. Redoblando la apuesta. Redoblando la apuesta. Pero la cancelación no alcanzó a Juanse, que tiene un juicio que está en curso por abuso sexual y que Juanse terminó siendo una de las figuras El simpáticas. protagonista más querido de Masterchef. Uno de los protagonistas más queridos de Masterchef. Con distinta gravedad en sus actos. Uno tuvo consecuencias sí, y o otro como no. por ahí desde la televisión o desde la organización del partido en este caso dicen, no, bajémoslo porque que está bien también decir, che, no representa al pueblo porque la Sí. pifió, pero este también la pifió y lo dejamos acá porque vende y la gente lo mira. Creo que hay una diferencia muy grande en este caso en lo que es la televisión, como si genera polémica, genera rating. No Sí, importa. Si genera Y gente que nos mire. la organización no de pasa nada. eventos aislados, como es el caso de un partido de la selección, que es tipo, che, mira, nos van a estar puteando. Sí. Bájalo que cante Sí, otro. también por ahí el contexto de machismo que ya tiene el deporte y el fútbol, como que, bueno, si encima traes a Si este encima nos van a personaje, empezar, quizás te va a tilden ser de tremendo. que... Tengo una frase también para esto, porque no hay que olvidar que a todo esto, la cancelación es un fenómeno que se mide desde la moral. Y tengo una frase de Friedrich Nietzsche, que es del libro Más allá del bien y del mal, del año 1886, que dice, no existen fenómenos morales, sino una interpretación moral de los fenómenos. ¿Y esto qué quiere decir también? Que distintas personas tienen distintas interpretaciones morales. Lo moral y lo inmoral para distintos grupos sociales son distintos.
Y estos microclimas y estas burbujas, bueno, en época de burbujas, como Sí, es sí. la pandemia, que generan las redes sociales, donde uno termina interactuando con personas que tienen los mismos consumos. Seguimos a los mismos, escuchamos los mismos Sí, programas. o te parece que todo el mundo Todo el está mundo- diciendo lo mismo que vos, pero es porque entraste a una red social que seguís a gente que piensa como vos y comparte lo mismo porque Claro. sí. Y bueno, Literal es una burbuja. Es una burbuja y Es aparte como- hay ciertos lugares, ciertos espacios comunes de la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, las aulas de una universidad. Seguramente has tenido en el lapso de lo que dura la pandemia, donde no tuviste que ir a la facultad o no tuviste que ir a la escuela, no te encontraste en lugares comunes con gente con la cual no compartís absolutamente nada y te juntás de prepo, tuviste menos discusiones. Sí, puede ser, es verdad. Y estos aislamientos en burbuja, donde damos por sentados ciertos límites, donde Sí, uno está convencido que no es su círculo lo que piensa como uno, sino la sociedad. Y después sale Claro. y es como, no. Sí, y tenemos ciertos parámetros donde decimos, bueno, hasta de acá para allá, de esta línea para allá, Es está todo cancelable, mal. siguiendo lo que vos decías. Y no es discutible. Claro. No existe discusión alguna, porque sabemos que está mal. Y estos fenómenos, donde la cancelación produjo un mayor aislamiento aún, fue uno de los fenómenos que, a mi entender, y desde mi punto de análisis, es discutible, me expongo a discutirlo con los oyentes, con les oyentes también, con las oyentes, es uno de los que han permitido el ascenso de personajes como, por ejemplo, el señor Javier Milei, que Sí. tuvo un gran crecimiento Miedo. en las elecciones. Bueno, esto que decimos de miedo. Milei es una persona que dice muchas cosas que, en líneas generales, ¿por qué sorprendió tanto? Porque, decía, ¿cómo alguien que dice esto cómo van a votar a una persona que está gritando zurdos de mierda en la televisión? ¿Y cómo está gritando Sí, esos sí. hijos de puta en televisión? Todo prendido, fuego, rojo, todo enloquecido. Decís, este tipo, es imposible que alguien lo acompañe. Bueno, eso en parte es por estos aislamientos de burbuja. Sí, sí, que uno se relaciona con personas que dicen no. No, uno tiende a relacionarse Si grita, con gente que insulta, dice... no, y después ¿Cómo vas a descubre votar? que hay más gente del otro lado. Hay más gente. Hay otra gente a la cual nuestras burbujas con las de esas otras personas no se tocan. No se entrecruzan, a no ser en esos espacios comunes que nos quitó el aislamiento y Que van a el volver, así confinamiento que de la volverán pandemia. las discusiones. Volverán las discusiones, volverán las oscuras golondrinas. De esta forma, concluyo este breve informe, bueno, que al final no fue tan breve, sobre la cultura de la cancelación y algunas de sus consecuencias. Y vamos a escuchar a un artista cancelado que nombramos aquí y con una canción que es muy bonita, con lo cual también pone otra vez en tela de juicio esto que decíamos acerca de, bueno, Sí, que estuvimos preguntando en estuvimos redes. preguntando, ¿qué artistas nos porque preguntamos por artistas Preguntamos dos cosas. Primero preguntamos si estaban de acuerdo con separar al artista de la obra. Y el 60% nos dijo que no, son todo lo mismo, y el 40% nos dijo que sí. Y preguntamos por cuáles eran sus cancelados permitidos, o como diciendo a los cancelados, que en este caso son todos músicos, así que siguen escuchando. Y muchas personas coincidieron en Michael Jackson y en Cordera, en su época de la Versuit. Y también fue nombrado, como que ya lo nombraste vos, Cristian Aldana, el cantante del otro show. Así que ahí tenemos consumos que siguen existiendo. Dentro de esos consumos puede estar esta canción, que es una canción muy alentadora hacia creer en uno mismo y seguir hacia adelante, pero que está escrita por una persona que está cancelada y que nombramos en este segmento. Estamos hablando del señor Ricardo Iorio y vamos a escuchar a Alma Fuerte haciendo Se Vos.